Imagina que tu hija de repente paga por su sueño. Unas vacaciones de lujo en una isla paradisíaca, boletos de primera clase y playas de ensueño. Yo estaba feliz como un niño, hasta que, antes de abordar el avión de regreso a casa, la oí susurrarle a su esposo. Para él, este es un viaje de ida. La traición de mi propia sangre me golpeó como un veneno. Pero pensé, ya veremos eso. Las consecuencias los alcanzaron rápidamente. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Los papeles del divorcio del patrimonio de Elena seguían donde Valeria los había arrojado la semana pasada, manchados de café y acusatorios sobre la mesa de mi cocina. 7 días desde nuestra pelea, y no los había movido. Quizás quería el recordatorio de cómo mi propia hija podía convertir algo sagrado en un arma. Estaba allí de pie, con mi vieja bata de felpa, sin afeitar, sosteniendo el café frío de ayer. La lluvia golpeaba contra la ventana, típica de un febrero en la ciudad. La casa se sentía enorme a mi alrededor, cada crujido y asentamiento resonando en habitaciones que alguna vez bullían de vida. La ausencia de Elena vivía ahora en estas paredes, y la crueldad de Valeria la había hecho más aguda. El teléfono rompió mi ensimismamiento. Casi no contesto. Demasiados vendedores telefónicos últimamente. Pero el identificador de llamadas mostraba el nombre de Valeria. ¿Papá? Su voz era diferente, suave, casi pidiendo disculpas. He estado pensando en nuestra conversación. Apreté los dientes. ¿Te refieres a cuando me dijiste que era demasiado viejo para vivir solo y que debería vender la casa? Dije cosas que no sentía. Una pausa. Papá, quiero arreglarlo. Tengo algo para ti. Una sorpresa. ¿Puedo ir a verte? 37 años de ser su padre me habían enseñado los patrones de Valeria. Solo llamaba cuando quería algo, pero este tono. No lo había oído desde que tenía 12 años y rompió el jarrón favorito de Elena. ¿Qué tipo de sorpresa? Del tipo que demuestra lo mucho que lo siento. Estaré allí en 30 minutos. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, mi mente de contador ya calculando probabilidades. Valeria vivía al otro lado de la ciudad, cerca del distrito financiero. 30 minutos era realista si ya estaba conduciendo. Me duché y me vestí, con movimientos automáticos. Cuando sonó el timbre exactamente 28 minutos después, encontré a Valeria en mi porche sosteniendo rosas amarillas, las favoritas de Elena. Se veía diferente de alguna manera. Más suave. Su habitual atuendo de negocios afilado reemplazado por un suéter crema y vaqueros. Incluso su maquillaje parecía más suave. «Hola, papá». Dio un paso adelante y me abrazó. Realmente me abrazó. No el abrazo superficial que solía dar. Su beso en mi mejilla se sintió genuino. Valeria. Retrocedí, estudiando su rostro. Son hermosas. Recordé cuánto le gustaban a mamá. Me siguió adentro, sus tacones resonando nerviosamente en la madera. Dios, he extrañado esta casa. Huele a hogar. Nos sentamos en la sala de estar, donde el piano de Elena todavía tenía sus partituras. Valeria se sentó al borde del sofá, agarrando un sobre Manila. Papá, he sido horrible contigo, especialmente la semana pasada. Su voz se quebró ligeramente. Perder a mamá y luego verte luchar solo. Pensé que estaba siendo práctica, pero solo estaba siendo cruel. Permanecí en silencio. Valeria era muchas cosas, pero rara vez vulnerable. Quiero darte algo. Me entregó el sobre con dedos temblorosos. Ábrelo. Dentro había boletos de avión. Primera clase a un destino tropical. Salida el 22 de febrero. Regreso el 8 de marzo. Vales de hotel para un hotel de lujo. Mis manos temblaban mientras examinaba los documentos. Valeria, esto debe haber costado. No te preocupes por el costo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Nunca has ido a esa isla? Mamá siempre quiso llevarte allí. ¿Recuerdas? Para su 30º aniversario. El recuerdo golpeó como un golpe físico. Elena había marcado paquetes de viaje a la isla en revistas durante meses. Luego ocurrió su primer episodio cardíaco y cancelamos todo. No puedo aceptar esto. Sí, puedes. La voz de Valeria se volvió firme, más parecida a su yo habitual. Te lo mereces, papá.
Te lo has ganado. Y tal vez cuando regreses, podamos empezar de nuevo. Miré los boletos de nuevo. Primera clase. El palacio de lujo con el que Elena había soñado. 2 semanas en el paraíso. ¿Por qué ahora?, pregunté en voz baja. La compostura de Valeria vaciló por un momento. Porque me di cuenta de que podría perderte a ti también. Y no puedo soportar ese pensamiento. Se puso de pie, alisando su suéter. Andrés vendrá a recogerte el jueves por la mañana a las 10. Tu vuelo sale a la 1:15. ¿Andrés también viene? Por supuesto. Somos familia. Otro beso rápido en mi mejilla. Empaca ropa ligera y mucho protector solar. Y papá, disfruta como nunca en tu vida. Vi su auto desaparecer por la calle. La lluvia comenzaba a caer más fuerte. Los boletos se sentían reales en mis manos. Sólidos. Caros. Genuinos. Pero mientras cerraba la puerta, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Desde cuándo Valeria gastaba $5,000 en alguien que no fuera ella misma? El whisky escocés ardía menos que las preguntas que daban vueltas en mi mente. Había pasado el día haciendo recados en la ciudad. El banco. La farmacia. El supermercado. Cualquier cosa para evitar pensar demasiado en la inesperada generosidad de Valeria. Ahora, instalado en mi sillón de cuero con los folletos del viaje esparcidos por la mesa de centro, ya no podía escapar de la aritmética. Solo los boletos tenían que costar $3,000. El hotel de lujo no era barato. Probablemente otros $2,000 por 2 semanas. Mi hija, que había estado evitando cenas familiares y poniendo excusas sobre problemas de dinero, acababa de gastar $5,000 en mi viaje de culpa. Los documentos legales todavía abarrotaban la mesa auxiliar. El testamento de Elena. Mis propios papeles de patrimonio. La escritura de la casa que Valeria había mirado con tanta avidez la semana pasada. Recogí mi copia mental de nuestra discusión, reconstruyendo cada palabra. 8 de febrero. Había llegado sin avisar. Inusual en ella, caminó directamente a la misma habitación y señaló las paredes como si ya estuviera midiendo para la renovación. Papá, sé realista. Este lugar son $800,000 aquí parados. Vagas por 4 dormitorios como un fantasma. Me había erizado entonces. Es mi hogar, Valeria. Tu madre y yo construimos nuestra vida aquí. Mamá se ha ido. Su voz se había vuelto fría, eficiente. Tienes 77. ¿67? Lo que sea. El punto es que te estás haciendo mayor. ¿Qué pasa si te caes por esas escaleras? ¿Quién te va a ayudar? La conversación se había descontrolado desde allí. La frustración de Valeria desbordándose en crueldad. Sus quejas sobre el trabajo de Andrés. Sus presiones financieras. Lo injusto que era que todo ese capital estuviera sin usar mientras ellos luchaban con las facturas. Podrías vender este lugar, conseguir un bonito apartamento, y aún te quedaría dinero, había presionado. Y tal vez podrías ayudar a la familia que realmente lo necesita. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Si necesitas dinero, consigue un trabajo mejor. Deja de esperar limosnas. El rostro de Valeria se había contraído con algo feo. ¿Limosnas? Soy tu única hija, papá. ¿Quién más va a quedarse con esta casa cuando mueras? Solo sugiero que lo hagamos práctico. Se había ido furiosa, llamándome egoísta y terco. Ahora aquí estaba. 7 días después, ofreciendo el paraíso, tomé otro sorbo de whisky y estudié la fotografía de Elena en la repisa de la chimenea. 42 años de matrimonio me habían enseñado a confiar en sus instintos sobre las personas, especialmente sobre nuestra hija. Tiene tu terquedad, pero nada de tu paciencia, había dicho Elena una vez, después de que Valeria hiciera un berrinche por su fondo universitario. Lo calcula todo, Arturo. Incluso el amor. Defendí a Valeria entonces. Los jóvenes eran simplemente más directos sobre lo que querían. Pero Elena había tenido razón sobre la parte calculadora. Valeria abordaba las relaciones como transacciones comerciales. ¿Qué podía obtener? ¿Qué debía? ¿Cuáles eran los términos? Las rosas sentadas en el jarrón de cristal de Elena captaban la luz de la lámpara. Rosas amarillas para una mujer que llevaba muerta 8 meses. Valeria había recordado ese detalle. Lo había archivado exactamente para este momento. Incluso su atuendo de hoy había sido calculado. El suéter suave en lugar de su habitual chaqueta.
La energía nerviosa que parecía genuina pero se sentía practicada. Mi mente de contador no podía dejar de hacer números. Valeria trabajaba a tiempo parcial en un consultorio médico. Andrés hacía algo con productos químicos para una empresa manufacturera. Dinero decente, pero nada espectacular. Vivían en una casa bastante agradable en una buena zona de la ciudad, pero había oído a Valeria al teléfono hace meses, estresada por los pagos de la hipoteca. ¿De dónde habían salido $5,000 de la noche a la mañana? Dejé el whisky y caminé hacia la ventana. La lluvia de febrero continuaba su asalto a la ciudad, convirtiendo la calle en un río de luces reflejadas. Esta casa había resistido 40 años de tormentas regionales. Elena y yo habíamos criado a Valeria aquí, celebrado cumpleaños y aniversarios, resistido sus rebeliones adolescentes y sus errores de joven adulta. Valeria me quería fuera, no muerto. No era tan calculadora. Todavía. Pero fuera de esta casa, en alguna situación de vida asistida manejable, donde pudiera controlar mis finanzas y planificar su herencia. El viaje a la isla era brillante, en realidad. Sacarme de la ciudad por 2 semanas mientras ella, ¿qué? Hacía tasar la casa. Se reunía con agentes inmobiliarios. Encontraba el hogar de retiro perfecto para presentarlo como una sugerencia cuando regresara, pero mientras estudiaba los boletos de avión de nuevo, la duda se instaló. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez Valeria realmente se sentía culpable. Tal vez había pedido dinero prestado o usado al máximo las tarjetas de crédito para darle un regalo a su padre solitario. Tal vez a veces, unas vacaciones tropicales eran solo unas vacaciones tropicales. Doblé los boletos con cuidado y los coloqué junto a mi pasaporte. Cualesquiera que fueran los motivos de Valeria, me merecía este viaje. Elena hubiera querido que fuera. Mañana empezaría a empacar. Y tal vez, solo tal vez, mi hija finalmente había aprendido algo sobre el amor. La semana había pasado en un borrón de anticipación y preparación. Había investigado obsesivamente el destino, pronósticos del tiempo, recomendaciones de restaurantes, atracciones turísticas que a Elena le habrían encantado. Mi emoción había superado gradualmente mis sospechas, como el calor que expulsa el frío del invierno. Ahora, la mañana antes de la partida, estaba de pie sobre mi maleta abierta doblando metódicamente camisas floreadas que había comprado en una tienda departamental, azules y verdes brillantes sobre los que Elena se habría burlado de verme usar. El vendedor, un chico lo suficientemente joven como para ser mi nieto, me había asegurado que eran auténtico estilo isleño. Protector solar con factor 50 para mi pálida piel. Medicamentos organizados en un pastillero semanal que Valeria me había comprado hacía años. Equipo de cámara, aunque todo era digital ahora. Gafas de leer, gafas normales, gafas de lejos. Los accesorios del envejecimiento cuidadoso. Mi pasaporte todavía tenía 3 años antes de expirar. La foto mostraba una versión más joven y menos curtida de mí mismo del viaje a Europa que Elena y yo nunca hicimos. Demasiados planes diferidos. Demasiados algún día que nunca llegaron. El timbre interrumpió mi embalaje. La señora Morales, de al lado, estaba en mi porche, sosteniendo un plato de sus famosas galletas de avena, su cabello plateado brillante bajo la luz del porche. Arturo, estoy tan emocionada por ti. La señora Morales había vivido al lado durante 15 años, desde que falleció su esposo. Habíamos mantenido la cuidadosa amistad de vecinos viudos, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente distantes para preservar la independencia. Señora Morales, no tenías que molestarte. Tonterías. Galletas de viaje. Me siguió adentro, observando mis preparativos con genuino entusiasmo. Mírate. Yéndote de aventuras, Elena estaría tan orgullosa. El comentario golpeó más fuerte de lo esperado. Valeria lo arregló todo. Billetes de primera clase, hotel de lujo. Esa chica finalmente entró en razón. La aprobación de la señora Morales era cálida, pero tenía un filo. Había presenciado suficientes visitas de Valeria como para formarse opiniones. Ya era hora de que mostrara algo de aprecio por su padre. Le entregué la llave de mi casa y la información de contacto de emergencia. Solo revisa el correo. Tal vez enciende diferentes luces cada noche. Haz que parezca habitado. Por supuesto, querido. Y no te preocupes por nada aquí.
Tú solo concéntrate en pasar el mejor momento de tu vida. Después de que la señora Morales se fue, continué empacando con energía renovada. La casa se sentía más ligera de alguna manera, llena de posibilidades en lugar de solo recuerdos. Tal vez Valeria realmente había cambiado. Tal vez Andrés resultaría ser mejor compañía de lo que esperaba. Tal vez descubriría partes de mí mismo que no habían muerto con Elena. El teléfono sonó a las 4 en punto. Valeria, justo a tiempo. ¿Todo empacado, papá? Estoy terminando. ¿Seguro de las 10 en punto mañana? Andrés estará allí a las 10 en punto. El tráfico hacia el aeropuerto no debería ser malo a esa hora del día. Su voz tenía un extraño trasfondo. Emoción mezclada con algo más. Urgencia, tal vez. Valeria, quiero que sepas cuánto significa esto para mí. Una pausa. Solo me alegra que podamos hacer esto por ti, papá. Te lo mereces. Después de colgar, me quedé en mi habitación observando las 2 semanas de ropa de vacaciones cuidadosamente seleccionada. Todo brillante y esperanzador. Comprado específicamente para un viaje que nunca imaginé tomar. La casa a mi alrededor se sentía expectante, como si contuviera la respiración. Había dejado información de contacto en el banco, arreglado la retención del correo con la oficina postal, programado temporizadores para las luces. Todo seguro, todo planeado. Mañana a esta hora, estaría en algún lugar sobre el Océano Pacífico, dirigiéndome hacia el sol tropical. Pero mientras cerraba la cremallera de la maleta, una pequeña voz en mi cerebro de contador susurró un último cálculo. Valeria había sido terriblemente específica sobre mi hora de partida, considerando que ella no sería quien me llevara al aeropuerto. Su auto negro entró en mi camino de entrada exactamente a las 10 en punto. Observé desde la ventana de la sala cómo Andrés salía, sus movimientos rígidos y mecánicos. Valeria emergió del lado del pasajero usando gafas de sol de gran tamaño a pesar de la nublada mañana en la ciudad. Su sonrisa demasiado amplia mientras se acercaba a mi puerta principal. Andrés evitó mis ojos cuando abrí la puerta, centrándose en cambio en mi maleta con una intensidad que parecía excesiva para un simple manejo de equipaje. ¿Listo para el paraíso, papá? La voz de Valeria llevaba esa misma alegría forzada de nuestras llamadas telefónicas. Su risa llegó demasiado rápido, demasiado fuerte para mi simple. Sí, creo que sí. El viaje en auto reveló detalles más preocupantes. Andrés agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos contra su piel. Sus ojos se lanzaban constantemente al espejo retrovisor, no para revisar el tráfico, sino para vigilarme. Cuando captaba su mirada, él apartaba la vista rápidamente. El teléfono de Valeria zumbaba constantemente. Lo revisaba, le susurraba algo a Andrés y luego me miraba con otra sonrisa artificial. Sus conversaciones en voz baja llevaban una urgencia que no tenía nada que ver con los horarios de vuelo. ¿Está todo bien?, pregunté durante uno de sus intercambios susurrados. Perfecto. La respuesta de Valeria llegó demasiado rápido, solo coordinando con el hotel nuestra hora de llegada. El tráfico de la autopista se movía sin problemas hacia el aeropuerto. Pero Andrés conducía como si estuviera navegando por un campo de minas. Cada cambio de carril parecía calculado, cada señal de giro utilizada con excesiva precaución. Esto, de un hombre que normalmente conducía con la confianza agresiva de alguien que siempre llegaba tarde. En el aeropuerto, Valeria insistió en manejar todos los procedimientos de facturación mientras Andrés desaparecía repetidamente. Primero por café, luego para revisar los parquímetros, luego para encontrar un baño. Cada ausencia duraba más de lo necesario, y regresaba luciendo más agitado que cuando se había ido. El control de seguridad amplificó su extraño comportamiento. Andrés jugueteó con su equipaje de mano, reorganizando contenidos que no podían haberse movido desde que empacó. Cuando el agente de seguridad hizo preguntas de rutina sobre su equipaje, el sudor perlaba la frente de Andrés a pesar del aire acondicionado del aeropuerto. Valeria se posicionó entre Andrés y yo durante nuestra espera en la puerta de embarque, desviando mis intentos de conversación normal con rápidos cambios de tema. Cuando mencioné que esperaba probar la cocina local, ella se lanzó a un monólogo inesperadamente detallado sobre las comodidades del resort. Se supone que el servicio de conserjería es excepcional, dijo, consultando su teléfono de nuevo. Pueden organizar todo, reservas para cenar, actividades,
incluso adaptaciones dietéticas especiales. Andrés se movió incómodamente ante la mención de la cena, su expresión ensombreciéndose. Ustedes dos parecen nerviosos por este viaje, observé, observando sus reacciones cuidadosamente. ¿Nerviosos? No, solo emocionados. La negativa de Valeria vino con otra risa forzada. Ha pasado tanto tiempo desde que tomamos unas vacaciones reales juntos, pero la gente emocionada no susurraba en las esquinas como conspiradores. No revisaban sus teléfonos obsesivamente ni evitaban el contacto visual con los miembros de la familia. Mis 40 años auditando registros financieros me habían enseñado a reconocer cuando los números no cuadraban. Y algo en toda esta situación se sentía fundamentalmente mal. El anuncio de embarque interrumpió mi análisis. Mientras recogíamos nuestro equipaje de mano, noté que las manos de Andrés temblaban ligeramente. Lo que sea que los estuviera poniendo tan ansiosos, no eran los típicos nervios previos al vuelo. El agente de la puerta escaneó nuestros boletos de primera clase con eficiencia profesional. Mientras caminábamos por la pasarela hacia nuestra aventura tropical, no podía quitarme la sensación de que estaba caminando hacia algo mucho más peligroso que unas vacaciones. La cabina de primera clase ofrecía asientos espaciosos y un servicio atento que Valeria había arreglado específicamente. Insistió en que Andrés se sentara entre nosotros, alegando que quería el asiento del pasillo para facilitar el acceso al baño, pero su verdadera motivación quedó clara durante el despegue. Pasó todo el ascenso agarrando el reposabrazos, con los nudillos blancos por la tensión. Extraño, considerando que Valeria había volado docenas de veces por negocios y placer. Nunca antes había mostrado ansiedad por volar. Andrés rechazó la oferta de champán antes del despegue del asistente de vuelo, inusual para alguien que típicamente disfrutaba de las ventajas de la aerolínea. Valeria rechazó el alcohol por completo, pidiendo agua en su lugar. En todos mis años conociendo a mi hija, rara vez la había visto rechazar bebidas gratis en los vuelos. 2 horas después de las 6 horas de viaje, sus patrones de comportamiento se habían cristalizado en algo inequívocamente sospechoso. Andrés hacía viajes frecuentes al baño y al área de la cocina, siempre llevando su pequeño bolso de mensajero de cuero. Durante estas ausencias, Valeria revisaba su teléfono a pesar de los requisitos del modo avión, y luego ocultaba rápidamente la pantalla cuando yo miraba en su dirección. Comencé a emplear viejas técnicas de auditoría, fingiendo dormir mientras mantenía mis oídos alerta, usando superficies reflectantes para observarlos cuando pensaban que no estaba mirando. Las ventanas curvas del avión proporcionaban excelentes oportunidades de vigilancia. Durante el servicio de comidas, cerré los ojos y regulé mi respiración para parecer dormido. Su conversación susurrada comenzó casi de inmediato. 13 días, siseó Valeria, apenas audible por encima del ruido de la cabina. Nos atenemos a 13 días exactamente. Más tiempo parece sospechoso. Todo lo necesario está en el equipaje, replicó Andrés, con la voz tensa por el estrés. Pero ¿y si la aduana? No revisarán nada. Es un anciano de vacaciones con su familia. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve una respiración constante. ¿Anciano? ¿Por qué estaban discutiendo inspecciones de aduanas y artículos misteriosos en el equipaje? Su edad juega a nuestro favor, continuó Valeria. Estrés del viaje, clima diferente, comida pesada. Los episodios cardíacos ocurren todo el tiempo. Episodios cardíacos. La frase me heló la sangre. Estaban discutiendo mi muerte como un pronóstico del tiempo. El momento tiene que ser perfecto, susurró Andrés. Última noche, cena de despedida. Hazlo especial, memorable para los testigos. Luché por controlar mi respiración, mientras el horror total se cristalizaba. No solo estaban discutiendo mi muerte, la estaban planeándola para la última noche de nuestras vacaciones tropicales frente a testigos que recordarían una amorosa cena familiar. La respuesta de Valeria me heló aún más. Confía en nosotros completamente ahora. La reconciliación, este viaje, cree que finalmente estamos actuando como una familia real. Y después, la voz de Andrés denotaba miedo. La investigación, causas naturales, hombre de 67 años, viudo reciente, estrés del viaje. Firmarán el certificado de defunción sin hacer preguntas. 67, no 77.
pero no iba a corregirlos. Mi mente repasó rápidamente las implicaciones. Lo que sea que Andrés llevara en su equipaje no eran suministros de vacaciones, era el medio de mi asesinato, y habían planeado toda esta reconciliación como una elaborada trampa. La turbulencia sacudió la aeronave, proporcionando cobertura mientras cambiaba ligeramente de posición. La señal del cinturón de seguridad se iluminó, y Valeria dejó de susurrar de inmediato. Cuando Andrés regresó de otro viaje al baño, su rostro estaba pálido y demacrado. Las horas de vuelo restantes transcurrieron en una bruma de normalidad artificial. Valeria charlaba sobre las atracciones de la isla mientras yo asentía y sonreía, mi mente analizando frenéticamente todo lo que había aprendido. Necesitaban 13 días. Planeaban atacar en la última noche, y habían elegido este destino exótico específicamente porque mi muerte parecería natural en un lugar lejos de casa. Mientras descendíamos hacia la isla, la cabina se llenó de una luz dorada de la tarde y el parloteo emocionado de los pasajeros que llegaban. Pero todo lo que podía pensar era en sobrevivir. Mi amada hija y su esposo no me llevaban a unas vacaciones de ensueño. Me llevaban a mi ejecución. Los 13 días habían pasado como una actuación cuidadosamente coreografiada. Valeria y Andrés desempeñaron sus papeles a la perfección. La hija y el yerno devotos que agasajaban a su anciano patriarca con las vacaciones de su vida. Habíamos recorrido el puerto histórico, buceado en la bahía y asistido a una fiesta local. Para los observadores externos, éramos la imagen de una familia reconciliada. Pero yo había pasado esas 2 semanas observando, analizando, catalogando cada comportamiento sospechoso. El entusiasmo forzado de Valeria nunca flaqueó, pero noté cómo nos alejaba de ciertos restaurantes, cómo insistía en arreglos específicos de las habitaciones, cómo monitoreaba constantemente nuestros horarios diarios con precisión militar. Andrés se ponía cada vez más agitado a medida que se acercaba nuestra partida. Su apetito desapareció. Su sueño se volvió inquieto y desaparecía para dar largos paseos por la playa, siempre llevando ese bolso de mensajero de cuero. Lo que sea que estuviera dentro se había convertido en su compañero constante. Esta última noche, había establecido la rutina de ir a buscar hielo alrededor de las 9 en punto para mi whisky nocturno. La máquina de hielo estaba ubicada cerca de la terraza de la piscina, donde los huéspedes solían reunirse para tomar algo bajo las estrellas. Mientras me acercaba a la máquina, voces familiares llegaron desde una mesa apartada, parcialmente oculta por el follaje tropical. Valeria y Andrés estaban sentados solos, su conversación intensa y en voz baja. En lugar de anunciar mi presencia, algo me hizo esconderme detrás de una gran palmera. Lo que escuché confirmó mis peores temores. Mañana por la noche en la cena, decía Valeria, su voz completamente diferente del tono dulce que había usado conmigo toda la semana. El restaurante de despedida tiene vistas al puerto. Ambiente perfecto, muchos testigos para recordar la amorosa celebración familiar. Las manos de Andrés temblaban mientras levantaba su bebida. He probado la dosis 3 veces, actúa rápido, imita perfectamente un paro cardíaco. En su condición, con su edad. Deja de dudar de todo, espetó Valeria. Hemos planeado esto perfectamente. El dinero del seguro más la venta de la casa más sus cuentas de ahorro. Estamos hablando de casi $1 millón, Andrés. Mi pecho se apretó cuando el alcance total de su planificación quedó claro. No se trataba solo de la herencia. Habían calculado mi valor hasta el último centavo. ¿Qué hay de después?, preguntó Andrés. Las preguntas, la investigación. ¿Qué investigación? Hija afligida pierde a su padre por un ataque cardíaco repentino durante una emotiva cena de despedida. El estrés de perder a Elena, el clima desconocido, la comida pesada. Se escribe solo. Andrés metió la mano en su bolso de mensajero y sacó un pequeño frasco lleno de líquido transparente. Incluso con la tenue iluminación de la piscina, captó el reflejo de las luces subacuáticas. 2 gotas en su vino durante el brindis, instruyó Valeria. Me aseguraré de que todos nos estén mirando, recordando lo feliz que parecía, lo mucho que estaba disfrutando. Y si no bebe vino, lo hará. He pedido su favorito, el vino tinto que él y mamá compartían en los aniversarios. No podrá resistirse al gesto sentimental. Me apreté más en las sombras mientras Andrés guardaba el frasco.
Estaban discutiendo mi asesinato con la distancia clínica de socios comerciales finalizando un contrato. Sin emoción, sin arrepentimiento. Solo un cálculo frío sobre la forma más eficiente de matarme. Un día más, continuó Valeria. Mañana por la noche. Estaremos libres de él para siempre. No más viajes de culpa por la casa. No más manejar sus citas médicas. No más fingir que nos importa su rutina de viudo solitario. Sus palabras cortaron más profundo que el complot de asesinato en sí. Cada gesto amable, cada momento de aparente reconciliación había sido un teatro elaborado. Mi propia hija me despreciaba tan completamente que mi muerte era motivo de celebración. Me retiré silenciosamente a mi habitación, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía insertar la tarjeta de acceso. Adentro, me derrumbé en la silla junto a la ventana, mirando el paraíso tropical que se suponía era mi tumba. Ellos tenían un día más que esperar, pero yo tenía un día más para sobrevivir. Y a diferencia de ellos, no tenía intención de ceñirme al cronograma de nadie más. Dormir fue imposible. Pasé las horas antes del amanecer caminando por mi habitación de hotel como un animal enjaulado, reproduciendo su conversación una y otra vez. 2 gotas en mi vino, brindis a mi memoria, ataque al corazón por estrés de viaje. La precisión clínica de su planificación me puso la piel de gallina. A las 3 de la mañana, el instinto de supervivencia se había cristalizado en acción. No podía enfrentarlos. Tenían veneno y nada que perder. Llamar a la seguridad del hotel requeriría explicaciones que no podía probar. La policía local vería a un turista anciano confundido haciendo acusaciones descabelladas contra su amada familia. Escapar era mi única opción. Comencé a empacar sistemáticamente, dejando la mayor parte de la ropa para evitar sospechas. Pasaporte, billetera, medicamentos, una muda de ropa. Mis manos temblorosas tropezaban con cremalleras y pestillos. Cada sonido se amplificaba en el silencio previo al amanecer. Exactamente a las 5 de la mañana. Deslicé la llave de mi habitación por debajo de su puerta con una nota cuidadosamente redactada. Llamada de emergencia del banco sobre cargos fraudulentos en mis cuentas. Tuve que tomar el primer vuelo a casa para solucionarlo. Explicaré todo cuando regresen. Gracias por el maravilloso viaje. Con amor, papá. La emergencia bancaria era perfecta. Exactamente el tipo de crisis que haría que un hombre de mi edad entrara en pánico y actuara de inmediato. Los pasillos del hotel parecían interminables mientras arrastraba mi maleta hacia el ascensor. Cada paso parecía resonar como disparos. Cuando el ascensor sonó, contuve la respiración, esperando que la voz de Valeria me llamara. Nada, solo el zumbido del aire acondicionado y las distantes olas del océano. El viaje al aeropuerto de la isla se alargó como una eternidad. Mi taxista, un local alegre, charlaba sobre el clima y el turismo mientras yo calculaba el tiempo. Si Valeria y Andrés dormían hasta las 7, encontraban mi nota a las 8, no tendrían forma de detenerme. En el aeropuerto, el pánico casi me abruma. El primer vuelo disponible a casa no salía hasta las 10:30, lo que significaba 4 horas de vulnerabilidad. ¿Y si rastreaban mi tarjeta de crédito? ¿Y si la seguridad del aeropuerto los llamaba para verificar mi repentina partida? Pero la agente de boletos, una mujer de mediana edad con ojos amables, trató mi solicitud con eficiencia profesional. Los viajes familiares de emergencia ocurrían constantemente. Nada sospechoso en un anciano corriendo a casa para manejar problemas financieros. El control de seguridad pasó sin incidentes. El área de la puerta de embarque proporcionó un refugio anónimo entre los viajeros de negocios de la mañana. Mantuve mi teléfono apagado, evitando cualquier posibilidad de que las llamadas de Valeria crearan una escena. Durante el vuelo de 6 horas, mi mente pasó del modo de escape a la planificación estratégica. Simplemente huir no era suficiente. Volverían a intentarlo una vez que regresara a casa. Necesitaba pruebas, protección, salvaguardias legales. Lo más importante, necesitaba volver su propia trampa contra ellos. El avión descendió a través de las familiares nubes grises de la ciudad, y sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Por primera vez desde la muerte de Elena, estaba tomando decisiones en lugar de simplemente sobrevivir a ellas. Valeria y Andrés habían planeado mi asesinato con precisión matemática. Ahora,
Era el momento de mostrarles lo que un verdadero contador podía hacer con números que no cuadraban. Cuando aterrizamos en el aeropuerto, encendí mi teléfono por primera vez en 12 horas. La pantalla se iluminó de inmediato con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto. El pánico de Valeria había comenzado. Perfecto. Que se pregunten, que se preocupen. El verdadero juego acababa de empezar. 47 llamadas perdidas, 16 mensajes de voz, 23 mensajes de texto. La pantalla de mi teléfono parecía un campo de batalla de desesperación electrónica mientras me sentaba en el taxi. Saliendo del aeropuerto, la voz de Valeria, capturada en una progresión temporal desde la confusión hasta el pánico y la furia apenas controlada, contaba la historia de un plan que se deshacía. Papá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota, pero no contestas. Confusión matutina, todavía manejable. Papá, por favor, devuélveme la llamada. ¿Qué banco? ¿Qué cargos? Estoy muy preocupada. Preocupación creciente. Todavía jugando a la hija cariñosa. Papá, contesta tu teléfono ahora mismo. Esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer. Ira de la tarde. La fachada resquebrajándose. El último mensaje. Dejado hace solo una hora. Tenía un filo que nunca antes había escuchado. Papá, devuélveme la llamada. Sea cual sea el juego al que estás jugando. Detente. ¿Juego? Interesante elección de palabras de alguien que planea un asesinato. Mi casa se sintió como una fortaleza cuando el taxi me dejó. Paredes familiares, olores familiares, seguridad familiar. El contraste con el paraíso tropical no podría haber sido más agudo. Aquí, yo controlaba el entorno. Antes de que pudiera siquiera dejar mi maleta, sonó el teléfono. El nombre de Valeria brilló en la pantalla como una acusación. Papá, gracias a Dios que estás bien. Su alivio sonaba genuino, pero capté la tensión subyacente. ¿Qué pasó? ¿Qué emergencia bancaria? Había tenido 6 horas para perfeccionar mi historia. Alguien intentó usar mi tarjeta de débito en otra ciudad. El departamento de fraudes llamó a las 5 de la mañana. Dijo que necesitaba volver a casa de inmediato para firmar documentos. Podrías habernos llamado. Lo intenté. Sus teléfonos se iban directo al buzón de voz. Cierto, en realidad, había intentado exactamente una llamada antes de deshabilitar deliberadamente mi teléfono. Papá, nos diste un susto de muerte. Andrés quería llamar a la policía. ¿Andrés? Mi aspirante a asesino estaba preocupado por mi bienestar. Lo siento, cariño. ¿Sabes cómo me ponen de pánico estas cosas financieras? Silencio. Valeria estaba procesando, analizando, decidiendo si creerme. Finalmente, ¿qué banco? El Banco Nacional. La gerente, la señora Pérez. La conociste cuando arreglamos lo del testamento. Otra verdad magistral. Valeria había conocido a la señora Pérez, dando credibilidad a mi mentira mientras dificultaba la verificación desde la isla. Bueno, su voz transmitía una normalidad forzada. Lo importante es que estás a salvo. Estaremos en casa mañana por la noche como estaba planeado. Tal vez podamos tener esa cena de despedida después de todo. Las palabras golpearon como agua helada. Ya estaba recalculando, ajustando su línea de tiempo, preparándose para ejecutar el plan B. Eso suena encantador, querida. Haré una reservación en algún lugar especial. Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando los papeles de divorcio manchados de café todavía esparcidos sobre la mesa. Hace 7 días, esos documentos habían representado la peor traición que podía imaginar. Ahora parecían un desacuerdo gentil. La voz de Valeria seguía resonando. Cena de despedida después de todo. Se había recuperado rápidamente de su pánico, adaptándose ya a las nuevas circunstancias. Eso me asustó más que el complot de asesinato original. Sugería planes de respaldo, contingencias, un nivel de cálculo que había subestimado. Mañana por la noche. Menos de 30 horas para prepararme para la actuación más importante de mi vida. Hora de mostrarle a mi hija cómo eran 70 años de instintos de supervivencia, cuando estaban debidamente motivados. Los 11 días entre la llamada de Valeria y su regreso transcurrieron como una preparación militar. Siempre había sido metódico.
Elena solía bromear sobre mis listas para todo. Pero ahora mi precisión de contador se convirtió en un arma. El primer día trajo la conversación más crucial de mi vida. Javier Ponce había sido nuestro abogado de familia durante 15 años, manejando el testamento de Elena y varios asuntos legales con discreción y competencia. Su oficina en el centro se sentía apropiadamente seria para lo que estaba a punto de solicitar. Arturo, ¿quieres cambiar tu testamento por completo? Las cejas grises de Ponce se alzaron con sorpresa. ¿Excluir a Valeria por completo? Todo va a un hospital infantil benéfico. Había elegido la organización benéfica con cuidado. Difícil de impugnar, emocionalmente simpática, administrativamente sólida. La preocupación de Ponce era palpable. Este es un cambio bastante drástico. Puedo preguntar por qué. Digamos que he aprendido algunas cosas sobre el carácter de mi hija que me han decepcionado. 27 años de práctica legal le habían enseñado a Ponce cuándo no indagar más. Pasamos 2 horas asegurándonos de que el Nuevo Testamento fuera blindado. Testigos adecuados, lenguaje claro, presentado correctamente ante el tribunal. Valeria podría impugnarlo, pero perdería. Los días 2 al 5 se centraron en la preparación de la vigilancia. Internet me asombró. Docenas de sitios web que vendían cámaras ocultas, lo suficientemente pequeñas como para esconderlas en cualquier lugar. Elegí 4 unidades. Una para la cocina, una para la sala, una para el comedor y una de respaldo. La tecnología desafió mi paciencia. Aplicaciones de teléfono inteligente, conexiones inalámbricas, almacenamiento en la nube, conceptos que habrían parecido ciencia ficción cuando tenía la edad de Valeria, pero la determinación superó la frustración. Para el 5.º día, podía monitorear toda mi casa de forma remota. Los días 6 al 9 involucraron investigación sobre venenos. Andrés trabajaba con productos químicos industriales, dándole acceso a sustancias que podían imitar ataques cardíacos. Estudié síntomas, antídotos, técnicas de preservación de pruebas. El conocimiento era protección. La preparación más difícil fue la psicológica. Durante 42 años, había amado a Valeria incondicionalmente. Incluso enterarme de su plan de asesinato no había cortado por completo esa conexión emocional. Pero la supervivencia requería tratarla como una enemiga, no como una hija. Ponce llamó el día 10. El testamento ha sido presentado, Arturo. Completamente legal y vinculante. Y confidencial. Privilegio abogado-cliente. Ella nunca se enterará por mí. Las llamadas diarias de Valeria para ver cómo estaba continuaron durante todo el período de preparación. Su voz transmitía un estrés creciente a medida que se acercaba su regreso. Pero mantenía la fachada de hija amorosa. Cada conversación se sentía como una guerra psicológica, ella sondeando en busca de comportamiento sospechoso. Yo desviando con charla inocente. ¿Cómo te sientes, papá? ¿No estás demasiado cansado por el estrés del viaje? Un poco agotado, pero con ganas de verlos a ambos de nuevo. Definitivamente deberíamos tener esa cena especial cuando regresemos. Cuento con ello, cariño. El último día trajo pruebas de equipo y preparación mental. Las cámaras funcionaban perfectamente, grabando video y audio nítidos. La aplicación de mi teléfono mostraba las 4 transmisiones simultáneamente. La tecnología se sentía como magia en mis manos de 70 años. Esa noche, me senté en mi estudio revisando la evidencia que necesitaría. Confesiones grabadas, muestras de veneno, motivos documentados. Valeria y Andrés llegarían mañana, creyendo que todavía tenían todas las ventajas. Estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando intentaba superar en cálculos a un contador de toda la vida. La trampa estaba puesta. El cebo estaba listo. Mañana, mi hija aprendería que algunos números simplemente no cuadran. Las margaritas blancas en mi mano se sentían como utilería en una producción teatral mientras esperaba fuera de la puerta de llegadas. A Elena siempre le habían encantado las margaritas. Flores simples y honestas para gente simple y honesta. La ironía no se me escapó mientras me preparaba para saludar a mi hija y su cómplice. Valeria emergió primero, escaneando a la multitud con eficiencia depredadora, hasta que sus ojos encontraron los míos. La sonrisa que se extendió por su rostro pertenecía a una exhibición de museo sobre el engaño humano. Técnica perfecta, cero autenticidad.
Papá, no tenías que venir hasta aquí. Su abrazo se sintió como ser abrazado por un contrato comercial, profesional, medido, calculado para el máximo impacto emocional. Andrés se arrastró detrás de ella, agarrando un bolso de mano de cuero negro con los nudillos blancos. El mismo bolso que le había visto organizar obsesivamente durante nuestras vacaciones. El mismo bolso que ahora contenía mi sentencia de muerte. ¿Cómo te sientes? La pregunta de Valeria tenía matices médicos, como si ya estuviera diagnosticando síntomas. Mucho mejor ahora que ambos están en casa a salvo. Le entregué las margaritas, observando su rostro en busca de microexpresiones. Estas me recordaron a tu madre. Respuesta perfecta. Sus ojos de hecho se humedecieron ligeramente. Valeria había heredado la habilidad de Elena para producir lágrimas a voluntad, aunque había aprendido a convertir esa habilidad en un arma. El viaje en auto a casa se extendió como una guerra psicológica disfrazada de conversación familiar. Valeria conducía mientras Andrés permanecía en silencio en el asiento del pasajero, revisando ocasionalmente la cremallera de su bolso con frecuencia obsesiva. Entonces, cuéntanos sobre esta emergencia bancaria, dijo Valeria, su tono cuidadosamente neutral. ¿Qué cuenta fue comprometida? Había pasado 11 días perfeccionando mi historia de portada. Alguien clonó mi tarjeta de débito en ese supermercado de la avenida principal. La usaron para comprar productos electrónicos en otra ciudad. Más de $3,000 antes de que el departamento de fraudes lo detectara. ¿$3,000? Andrés habló por primera vez desde que salió del aeropuerto. Eso es significativo. Es aterrador lo que los criminales pueden hacer en estos días, respondí, observándolo por el espejo lateral. Su alivio fue palpable. Si estaba preocupado por $3,000, claramente no tenía idea de su esquema de $1,000,000. Bueno, ya estás en casa a salvo, dijo Valeria, entrando en mi camino de entrada, y deberíamos celebrar nuestro maravilloso viaje juntos. La palabra celebrar quedó suspendida en el aire como una amenaza. En realidad, estaba pensando que deberíamos tener una cena de despedida adecuada mañana por la noche, sugerí, como si la idea acabara de ocurrírseme. Algo especial en casa con vino y buena comida. Una verdadera celebración familiar. Las manos de Valeria se tensaron en el volante por un momento, tan breve que podría haberlo imaginado. Eso suena perfecto, papá. ¿A qué hora estabas pensando? 7 en punto. Cocinaré tu favorito, esa receta de salmón que solía hacer tu madre. Andrés se movió incómodamente. El salmón era caro, sofisticado, el tipo de comida que justificaba abrir un vino de calidad, el tipo de vino que enmascararía el sabor de lo que sea que llevara en ese bolso de cuero negro. Deberíamos dejarte descansar esta noche, dijo Valeria, ya planeando. Mañana será memorable. Después de que se fueron, recorrí mi casa como un general inspeccionando tropas antes de la batalla. Las cámaras eran invisibles, posicionadas perfectamente para capturar cada ángulo de la cocina y el comedor. La aplicación de mi teléfono inteligente mostraba 4 transmisiones de video claras, calidad de audio, nítida como el cristal. Llamé a la línea de no emergencia de la policía y hablé con el sargento Ramírez, un hombre paciente que escuchó atentamente mientras explicaba mi inusual solicitud. ¿Quiere que estemos alerta por un posible intento de envenenamiento? Su escepticismo era profesional, pero obvio. Tengo pruebas en video de ellos planeando mi asesinato. Mañana por la noche, tendré pruebas de ellos intentándolo. Señor, si cree que está en peligro inmediato. No lo estoy. Tengo el control, pero necesitaré que los oficiales estén listos para responder cuando llame. Después de discutirlo y verificar mi identidad, el sargento Ramírez aceptó tener una unidad de patrulla cerca mañana por la noche. Todo estaba preparado. La trampa estaba puesta. Mañana mi hija descubriría que algunas cenas familiares vienen con guarniciones inesperadas. Justicia, por ejemplo, servida fría. Llegaron a las 7 en punto. Valeria cargando vino y Andrés agarrando ese omnipresente bolso negro. Los recibí en la puerta usando el delantal favorito de Elena, un pequeño toque psicológico que ella habría apreciado. Algo huele increíble, dijo Valeria, aunque sus ojos ya estaban calculando la disposición de la cocina y las oportunidades de colocación del vino. Salmón con costra de hierbas,
verduras asadas y ese pilaf de arroz salvaje que siempre te encantó. Los conduje al comedor donde las velas parpadeaban sobre la porcelana fina de Elena. Andrés, ¿te importaría abrir el vino mientras termino la salsa? Perfecto. Andrés solo en el comedor con las copas de vino mientras yo fingía cocinar en la cocina. Mi teléfono inteligente, apoyado contra el mostrador, mostraba las 4 transmisiones de la cámara simultáneamente. Hora de capturar un intento de asesinato en alta definición. Observé el reflejo de Andrés en la ventana de la cocina mientras manipulaba la botella de vino, y luego metía la mano en su bolso. El pequeño frasco emergió como un truco de magia mortal, líquido transparente que captaba la luz de las velas inocentemente. En la pantalla de mi teléfono, la cámara del comedor capturó todo con claridad judicial. Las miradas nerviosas de Andrés hacia la cocina, el contenido del frasco siendo medido con precisión científica, 2 gotas en mi copa de vino exactamente como planearon en la isla. Mis manos temblaron mientras lo veía guardar el frasco vacío y volver a abrir el vino con una naturalidad exagerada. 42 años amando a este hombre como a un yerno. Y acababa de intentar asesinarme con la implicación emocional de alguien que sazona una sopa. Casi listo. Grité, mi voz sorprendentemente firme. Cuando regresé al comedor con el salmón, Andrés estaba sirviendo vino con la cuidadosa atención de un sommelier. Mi copa, la envenenada, estaba más cerca de mi silla, la superficie del líquido perfectamente quieta y absolutamente mortal. Esto se ve magnífico, papá, dijo Valeria, aunque sus ojos seguían saltando a mi copa de vino. ¿Hacemos un brindis? Absolutamente. Levanté la copa hacia mis labios, observando sus rostros. La anticipación de Valeria era evidente. Sin guardia por un momento. Andrés ni siquiera podía fingir una sonrisa. Entonces, bajé la copa sin beber. De hecho, déjenme traer la cámara buena primero. Elena hubiera querido fotos de nuestra última cena familiar. La palabra última los golpeó como un golpe físico. El tenedor de Valeria tintineó contra su plato. La respiración de Andrés se volvió audible. Regresé con mi teléfono. Cambié al modo de video y apunté directamente hacia ellos. Antes de comer, quiero mostrarles algo interesante que descubrí en la isla. El rostro de Valeria perdió todo color. Papá, ¿qué estás? Estaba buscando hielo el 7 de marzo cuando escuché voces junto a la piscina. Voces familiares discutiendo sobre veneno, herencia y la mejor manera de fingir un ataque al corazón. Mi voz permaneció conversacional, casi amigable. ¿Les gustaría escuchar la grabación? Andrés se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Arturo, no entiendes. 2 gotas en mi vino durante el brindis. La experiencia farmacéutica de Andrés asegurando síntomas cardíacos de acción rápida. Valeria calculando mi patrimonio neto hasta el último centavo. Señalé mi copa de vino intacta. ¿Examinamos lo que hay ahí dentro? ¿O preferirían explicarse primero? La compostura de Valeria se hizo añicos como porcelana al caer. No puedes probar nada. Eres un viejo paranoico. En realidad, puedo probarlo todo. Levanté mi teléfono. 4 cámaras ocultas grabaron a Andrés envenenando mi vino hace 20 minutos. La muestra de veneno será analizada. Sus voces están grabadas discutiendo mi asesinato. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Andrés y el reloj de pie que Elena había heredado de su madre. Tic, tac, tic. Llamé a la policía antes de que llegaran, continué. Están esperando mi señal. Eso rompió el último hilo de compostura de Andrés. Valeria, tenemos que huir. ¿Huir a dónde? Pregunté. Tengo evidencia en video de intento de asesinato. Transportaste veneno a través de fronteras estatales. No hay a dónde huir de los cargos federales. Valeria intentó una última manipulación. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá, por favor. Soy tu hija. Mi hija murió en esa isla cuando la escuché planear mi asesinato. Presioné el contacto de emergencia en mi teléfono. Sargento Ramírez, habla Arturo Gómez. Mordieron el anzuelo. Por favor, envíe a los oficiales. Los siguientes minutos se volvieron borrosos. Voces profesionales. Derechos Miranda. Esposas haciendo clic con finalidad metálica. Valeria gritando sobre acusaciones falsas y teorías de conspiración. Andrés en silencio, ya derrotado. Mientras se los llevaban,
Valeria se volvió una vez más. Morirás solo ahora, papá. Sin familia, sin nadie que te quiera. Mejor solo que asesinado por mi propia hija. La puerta se cerró tras ellos, dejándome solo en la casa que había sido testigo de 4 décadas de vida familiar y una noche de justicia perfecta. Me senté a la mesa del comedor, aparté con cuidado la copa de vino envenenada y me comí el salmón mientras aún estaba caliente. Fue la mejor comida que había tenido en meses. 2 meses de procedimientos legales habían llevado a este momento. La sala del tribunal de la jueza Sofía Torres estaba repleta de reporteros y observadores curiosos que habían seguido lo que los medios locales llamaban el complot de asesinato tropical. Me senté en el estrado de los testigos usando mi mejor traje, el azul marino que Elena me había comprado para la boda de Valeria. La ironía se sentía apropiada. Señor Gómez, dijo el fiscal, por favor, dígale al tribunal qué escuchó el 7 de marzo en la isla. Mi testimonio fue clínico, fáctico, devastador. Cada detalle de su complot de asesinato entregado en el tono mesurado de un hombre que lee informes financieros trimestrales. La sala del tribunal estaba en absoluto silencio mientras describía la voz de mi hija discutiendo mi muerte como una transacción comercial. Cuando reprodujeron la grabación de audio de esa conversación junto a la piscina, Valeria realmente se estremeció. Andrés miraba sus manos, ya quebrado. La abogada defensora, una joven astuta con un peinado perfecto, hizo su mejor esfuerzo durante el contrainterrogatorio. Señor Gómez, ¿no es posible que haya entendido mal su conversación? Quizás estaban discutiendo la trama de una película. Oh, señora, tengo evidencia en video de Andrés poniendo veneno en mi copa de vino. No hay ambigüedad en el intento de asesinato. El video se reprodujo en los monitores de la sala. Imágenes nítidas de Andrés midiendo la muerte en mi vino. Varios miembros del jurado parecieron sentir náuseas. Uno se cubrió la boca. El jurado deliberó durante menos de 3 horas, culpables de todos los cargos. La sentencia de la jueza Torres fue rápida y exhaustiva. Valeria recibió 12 años por conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. Andrés recibió 15 años por intento de asesinato y posesión de sustancias tóxicas con intención de dañar. Este tribunal rara vez ha visto una traición tan calculada de la confianza familiar, dijo la jueza Torres, su voz cargada con décadas de autoridad judicial. Las acciones de los acusados representan el peor tipo de comportamiento depredador, apuntando a un miembro vulnerable de la familia para obtener ganancias financieras. Fuera del juzgado, los reporteros se agruparon a mi alrededor como gaviotas hambrientas. Señor Gómez, ¿cómo se siente con la sentencia de su hija? Se ha hecho justicia. Eso es todo lo que importa. ¿Los perdonará alguna vez? El perdón es entre ellos y sus conciencias. Estoy enfocado en seguir adelante. Una semana después, me senté en la oficina de Javier Ponce para la ejecución final de mi nuevo testamento. Cada activo, cada dólar, cada propiedad iría a un hospital infantil benéfico tras mi muerte. ¿Estás seguro de esto, Arturo?, preguntó Ponce. Es un legado sustancial. ¿Más de 1.2 millones de dólares? Completamente seguro. Valeria quería mi dinero tanto como para matar por él. Ahora ayudará a los niños a vivir. La ironía era perfecta. La codicia de mi hija había transformado mi herencia en curación para niños enfermos. A Elena le habría encantado ese giro. Esa noche, me senté en mi sala de estar con un vaso de buen whisky, debidamente probado y consumido de forma segura, mirando la fotografía de Elena en la repisa. Se ha acabado, cariño, le dije a su rostro sonriente. Justicia para nosotros, esperanza para los niños enfermos, y tal vez algo de paz para un viejo contador que aprendió que algunos números simplemente no cuadran. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino en paz. Por primera vez desde la muerte de Elena, podía imaginar un futuro sin miedo, sin sospechas, sin el peso de la traición. Valeria había tenido razón en una cosa: moriría solo, sin familia que me llorara, pero también moriría sabiendo que el trabajo de mi vida tenía sentido, que mi muerte serviría a la vida, y que el mal disfrazado de amor había sido expuesto y castigado. Algunas victorias valen cualquier precio, incluso la pérdida de una hija que nunca estuvo realmente allí para empezar. El reloj de pie dio las 9.
marcando otra noche pacífica en una casa finalmente libre de secretos. Afuera, la lluvia de marzo en la ciudad continuaba su suave conversación con las ventanas, lavando la ciudad para otro día. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.